un hombre va en busca de la verdad, es en esa búsqueda que las preguntas difíciles son cuestionadas. El motivo de estas preguntas debe basarse en un sincero anhelo de examinar todo. En esta enseñanza nos embarcamos en un reto de examinar los reclamos a lo que se conoce como el Nuevo Testamento, o en hebreo el Brit Hadashah. Esperamos que disfrutes estudiando y probando la siguiente enseñanza. Si no has visto nuestra enseñanza, Las Ovejas Perdidas, te animamos que lo hagas, porque ambas enseñanzas consisten de un tema similar. Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en un madero. Estos versos son algo difíciles de explicar. Muchos utilizan estos dos versos para decir que Yeshua abolió la ley. ¿Pero es cierto? ¿Acaso es esto lo que Yeshua clavó en el madero? ¿Esto es a lo que Pablo se refiere en Colosenses? De acuerdo a Hechos 21-24, Pablo vivió en obediencia a la ley. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Sabiendo esto, no podemos dejar que nuestras interpretaciones de los escritos de Pablo lo clasifiquen como un hipócrita, diciendo una cosa y luego diciendo otra. Pablo fue un fariseo y aunque los fariseos estaban empapados de sus tradiciones, ellos también estudiaron las Escrituras. Y Pablo igualmente estudió las Escrituras. Los escritos de Pablo eran profundos, muy profundos, tan profundos que crearon confusión para muchos. De hecho, fue acusado falsamente de predicar en contra de Moisés. Hechos 21. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. Esa es una acusación que aún se sigue mencionando acerca de Pablo el día de hoy. Además, sabiendo que Pedro advirtió contra los que mal interpretan a Pablo diciendo que la ley ya no es válida, ¿podemos aferrarnos a concluir que las cartas de Pablo dicen que él se opuso a la ley? Recuerda que sus propias palabras declaran que él está de acuerdo con todo en la ley y los profetas. Pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Con esto en mente, conociendo su historia como fariseo y que vivió de acuerdo a la Torá,
¿No tiene sentido que Pablo utilizaría ejemplos de la ley y los profetas? ¿Podría ser posible que este versículo en Colosenses hace una referencia a algo en la Torá? Y podría ser que mucha gente utiliza este versículo para distorsionar a Pablo, cuando en realidad Pablo podría estar imponiendo su argumento a favor de la ley. Como se mencionó en nuestra enseñanza, las ovejas perdidas, Yeshua, la palabra viviente, tenía que morir para volver a casarse con las ovejas perdidas de Israel, ya que Elohim se divorció de ellas. Por favor, vea nuestra enseñanza, las ovejas perdidas, para más detalles sobre este tema. Comencemos nuestro estudio sobre Colosenses 2, pero primero considera lo siguiente acerca de Yeshua en el madero. Juan 19. Después de esto, como Yeshua sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Pero, ¿por qué en los versos 28 y 29? ¿Qué escritura era necesaria cumplir al tener una necesidad de beber algo? Creo que muy posiblemente tenemos la respuesta. ¿Qué se le dio de beber? Vinagre de vino, con una vasija. En esencia, lo que es amargo. ¿Cuál es la escritura que se tuvo que cumplir? Considera esto en número 5. Yahweh habló con Moisés y le dijo, «Habla con los hijos de Israel y diles que si la mujer de alguien se descarría y le es infiel, y alguien cohabita secretamente con ella, pero su marido no se da cuenta, y ella no es sorprendida en el acto ni hay testigos contra ella, entonces, si al marido le sobreviene un ataque de celos contra su mujer por haberse ella mancillado, o el ataque de celos le sobreviene aunque su mujer no se haya mancillado, éste llevará a su mujer ante el sacerdote, junto con una ofrenda que ella presentará, más 2 litros de harina de cebada. No debe derramar aceite sobre ella, ni tampoco ponerle incienso encima, porque se trata de una ofrenda de celos. Es una ofrenda memorial, para tener presente el pecado. El sacerdote hará entonces que ella se acerque y se presente ante mí. Luego el sacerdote pondrá agua santa en un vaso de barro, tomará un poco del polvo que haya en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Hará entonces que la mujer se ponga de pie delante de mí, le descubrirá la cabeza y pondrá sobre las manos de ella la ofrenda memorial, es decir, la ofrenda por los celos, mientras él sostiene en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. A continuación, el sacerdote la conjurará y le dirá, «Si ninguno ha dormido contigo, si no te has descarriado de tu marido, ni te has mancillado, quedarás libre de estas aguas amargas que acarrean maldición». Pero si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y alguien que no es tu marido ha cohabitado contigo, aquí el sacerdote conjurará a la mujer bajo juramento de maldición y le dirá, que Yahweh te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo. Que Yahweh haga que el muslo se te caiga y que el vientre se te hinche. Que estas aguas que acarrean maldición penetren en tus entrañas y hagan que el vientre se te hinche y que el muslo se te caiga. Y la mujer deberá responder, «Amén, amén». Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Luego hará que la mujer beba las aguas amargas que acarrean maldición, y esas aguas penetrarán en ella y la amargarán. Después el sacerdote recibirá de manos de la mujer la ofrenda por los celos, la mecerá delante de mí, y la ofrecerá ante el altar. Luego tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, lo quemará sobre el altar y hará que la mujer beba las aguas. Sucederá entonces al beber las aguas que si ella se ha mancillado y le ha sido infiel a su marido, las aguas que acarrean maldición penetrarán en ella y la amargarán. El vientre se le hinchará y el muslo se le caerá, y ella mujer será objeto de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha mancillado, sino que está limpia de culpa, quedará libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos en caso de que la mujer le sea infiel a su marido y se mancille. Pero, ¿por qué esa importancia? Veamos, Éxodo 34.
De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Elohim, porque yo, Yahweh, soy un Elohim celoso. Mi nombre es Elohim celoso. Deuteronomio 4. Pues Yahweh su Elohim es un fuego consumidor, es un Elohim celoso. Como se muestra en la enseñanza a las ovejas perdidas, el reino del norte estaba divorciado debido a su adulterio. Recuerda que Elohim se considera como un marido para Israel. Jeremías 31. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto, declara Yahweh. Isaías 54. Tu marido es tu creador, y su nombre es Yahweh de los ejércitos. Tu redentor es el Santo de Israel, y su nombre es el Elohim de toda la tierra. Ellos realizaron lo que es abominable delante de Yahweh en el templo, cometiendo fornicación en secreto y detrás de su espalda. Y a pesar de que Yahweh no estaba mirando tal abominación, se llenó de celos. Ahora, echa un vistazo a las abominaciones que cometieron mientras estaban bajo la autoridad del marido. Ezequiel 8. En el 6º año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Yahweh, el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quejadas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Elohim de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Yahweh, Yahweh ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando o llorándole a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y he aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esto está en conexión con la ley del marido celoso, Yahweh, quien tiene el acta de los decretos contra Israel. Si Yeshua no hubiera bebido de la copa que acarrea maldición, todo Israel habría sido maldecido para siempre. Esta era el acta de los decretos que fue quitada del libro y derramada dentro de la taza, clavándola en el madero a través de Yeshua. A esto es lo que se refiere Pablo en su carta de los Colosenses. De acuerdo al acta de los decretos, él tuvo que beber de la copa por la mujer acusada de adulterio. Este fue el propósito de beber el agua amarga. Es por eso que dijo,
tengo sed. Esto era lo que tuvo que cumplir. Y ahora entendemos la oración que hizo Yeshua en el jardín. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Compararemos nuevamente el versículo 14 en Colosenses 2. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en un madero. Ya ves, esta es el acta de los decretos que trae maldición, como se menciona en el libro de Números, capítulo 5, versículo 21. Así que aquí vemos que Yahushua no solo murió para que pudiera casarse o unirse de nuevo con las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que también tomó el lugar de juicio por ella, clavando su sentencia en el madero. Él hizo 2 obras para 2 reinos, y en sí mismo él cumplió la ley de número 5, la ley de los celos, y por otra parte cumplió la ley para librar la mujer divorciada en Deuteronomio 24, para que el reino del norte pudiera regresar a Yahweh, ya que Yeshua murió y resucitó entre los muertos. Lea Romanos 7 para más detalles sobre este misterio. Regresemos a Yeshua y la copa amarga de número 5. Yeshua tenía que beber de la copa que contiene el agua amarga que iba a ser dada a la esposa acusada de adulterio. Él sabía cuál sería el resultado de beber esta copa. Por lo tanto, es por eso que leemos acerca de su oración para que sea quitada. Entonces, hay que considerar nuestros caminos para que al momento de la tribulación no nos encontremos en adulterio espiritual con el mundo, ya que todos los que se encuentren en tal estado serán destruidos. Apocalipsis 8. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se volvieron amargas. Todo lo que está escrito en el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, debe estar fundado en la Torá. Es la única forma que vamos a poder entender correctamente las Escrituras. Ahora considera este verso acerca de la maldición en número 5, que dice, que Yahweh te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo. Ahora consideremos Mateo 27. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza. ¿Ves cómo todo está fundado en la Torá? Es por eso que dice en Salmos 119, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es muy importante tener sus mandamientos y Torá como fundación. Continuemos con el maestro Yeshua y la maldición de número 5. Así como la mujer en número 5, Yeshua fue llevado ante el Sanedrín y sacerdote. Lo interesante es que no hubo ningún testigo contra Yeshua como evidencia para Pilato. Por lo tanto, Pilato no encontró ninguna falta en Yeshua, tal como lo declaró en Lucas 23:4. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Al no tener testigos contra Yeshua, era necesario que Yeshua bebiera de la copa para probar su culpabilidad, o más bien, nuestra culpabilidad en sí mismo. Número 5. Hará que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entre en su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Ahora entendemos Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Esto permitió que su esposa Israel fuera libre y pudiera tener hijos. Ahora ella puede ser justificada, declarada justa a los ojos de Yahweh, el Todopoderoso, justificada como si nunca lo hubiera hecho. Romanos 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Mashiach en el bautismo, nos unimos a él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Mashiach mediante el bautismo. Y tal como Mashiach fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados como él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue empalado con Mashiach
para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Mashiach, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Mashiach, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Yeshua fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Elohim. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Elohim por medio de Mashiach Yeshua. Tenemos que recordar que la ley nunca fue una barrera que nos mantenía de Él. Fue el pecado de quebrantar sus leyes que nos mantuvo lejos de Él. Es más, guardar sus leyes es conocerlo. La maldición es el resultado de no obedecer la ley, su Torah, sus instrucciones perfectas. La ley es neutral, bendice y maldice. Todo depende en tu obediencia o desobediencia. Por lo tanto, nuestra obediencia produce bendiciones y nuestra desobediencia produce maldiciones. Sin embargo, Él quitó todas las barreras que nos impedían regresar a nuestro primer marido. Y esto lo hizo a través de Yeshua, el Redentor de Israel. Gálatas 3. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Elohim hizo únicamente por creer en Yeshua HaMashiach. Recuerda que las obras de la ley deben complementar nuestra fe. Santiago 2. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Elohim por lo que hacemos y no solo por la fe. Si realmente estamos reunidos con Él por medio de nuestra expectación de un pacto renovado, la prueba estará en nosotros al caminar de acuerdo a ese pacto, como está escrito en Jeremías y Ezequiel. Jeremías 31. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice Yahweh. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y Ezequiel 36. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Pero hay un elemento más en Números capítulo 5 que necesita ser considerado. Número 5. Su esposa será responsable por su propio pecado. Ella iba a tener que soportar la vergüenza de su pecado ante su gente. Sin embargo, Yeshua, el novio, tomó esa vergüenza en el madero en lugar de Israel, su amada esposa. Hebreos 12. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Yeshua, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Yeshua soportó el madero, sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Elohim. Primera de Pedro 2. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Al creer en Yeshua HaMashiach, la vergüenza y deshonra es removida. De hecho, esto nos ayuda a entender la importancia de la mujer que es acusada por cometer adulterio. Recuerda que no hubo ningún testigo contra ella, dado que los maestros de la ley estaban probando a Yeshua. La ley de Moisés requiere que las dos personas que estaban cometiendo adulterio estén presentes para recibir juicio. Así que, en este caso, los maestros de la ley no estaban haciendo lo que Moisés les mandó hacer. Entonces, ella fue llevada delante de los pies de Yeshua, tal como se encuentra en la ley de los celos, cuando la mujer fue traída delante del sacerdote. ¿Será que hemos descubrido la razón por la cual Yeshua se inclinó a escribir en la tierra? Toma en cuenta que la ley de Moisés y los profetas apuntan hacia él. En la misma manera, Yeshua apunta hacia los profetas y la ley de Moisés. Número 5 dice, tomará un poco del polvo que haya en el suelo del tabernáculo. Todas las palabras y acciones de Yeshua estaban y siempre estarán fundadas en la Torá. Incluso, Yeshua luego le dice a la mujer, yo no te condeno tampoco. Ve y ya no peques. ¿Y qué es el pecado?
El pecado es la transgresión de la ley, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. Recuerda que Él no vino a condenar, sino a salvar. Salvarnos de nuestras maneras adúlteras al no guardar sus mandamientos, porque su Torá dice, no cometas adulterio. Aún en todo esto, no vemos nada en número 5, la ley de los celos, que muestre la necesidad de la muerte de la mujer Israel. ¿Acaso se le debería de tratar como una asesina? Porque sabemos que la Torá dice, no matarás. Veamos lo que dice Yahweh en Ezequiel 16. Voy a aplicarte la ley que castiga a las adúlteras y a las asesinas. Voy a volcar sobre ti mi ira y mis celos. De nuevo, la Torá es la fundación de toda nuestra comprensión de las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué el castigo del derramamiento de sangre? Ezequiel 16. ¿Se te hace poco haberte prostituido tanto que tomaste a los hijos y las hijas que tuviste conmigo para ofrecerlos a esos ídolos como alimento? Sacrificaste a mis hijos, los entregaste a esos ídolos para que el fuego los consumiera. Es impresionante, este evangelio de Yeshua no solo toma sobre sí mismo el juicio por el adulterio de Israel, sino también el juicio por el asesinato. Por lo tanto, su muerte en el madero. Es increíble cómo todo esto se relaciona para traer a todo Israel de nuevo a su pacto, ya que Él proveyó la expiación necesaria para Israel. Mi pacto lo confirmaré contigo. Así sabrás que yo soy Yahweh. Cuando yo te perdone por todo lo que hiciste, tú te acordarás y te avergonzarás, y tal será tu vergüenza que nunca más volverás a abrir la boca. Yeshua viene cargando las maldiciones que todo Israel quebrantó, como la ley de adulterio, por lo que pasó en Ezequiel 8, la de asesinar, por lo que Yahweh dice en Ezequiel 16:20, y la ley de matrimonio que se encuentra en Deuteronomio 24. Para más información sobre la ley de matrimonio, vea nuestra enseñanza, las ovejas perdidas. Ahora ya entiendes más por qué Yeshua dijo, yo no vine a abolir la ley, los profetas, sino a cumplirla. Las ovejas perdidas del reino del norte, siendo su esposa, se hizo adúltera. Y después de que Yahweh le dio el certificado de divorcio, ellos, o más bien ella, se unió a otros dioses. Esto sucedió en 1 de Reyes 12. Es por eso que Yahweh en Jeremías 3 hace referencia a Deuteronomio 24. Jeremías 3:1. Dicen que si alguien despide a su mujer y se va y cohabita con otro hombre, su esposo ya no vuelve a vivir con ella, pues la tierra quedaría totalmente mancillada. Sin embargo, tú has cohabitado con muchos hombres y vuelves a mí, dice Yahweh. Básicamente les está diciendo que aunque la casa de Israel quiera regresar a él, su propia ley lo prohíbe. La tierra quedaría totalmente mancillada. Y luego continúa exponiendo sus caminos. Levanta los ojos y mira las alturas. ¿En dónde no te has prostituido? Te sentabas a esperarlos junto a los caminos, como un beduino en el desierto. Y con tus prostituciones y con tu maldad contaminaste la tierra. Por eso se han retrasado las lluvias y no han llegado las lluvias tardías. Tienes la facha de una ramera. No sabes lo que es tener vergüenza. Y todavía me llamas, Padre mío, amor de mi juventud. Todavía me dices, ¿vas a estar enojado todo el tiempo? ¿Siempre vas a guardarme rencor? Y mientras estás hablando, cometes cuantas maldades puedes. Y Jeremías 3:12. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra Yahweh tu Elohim y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Regresen a casa ustedes, hijos descarriados, dice Yahweh, porque yo soy su esposo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad y 12 de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Observa cómo declaró ser su esposo en el verso 14, a pesar de que esto fue después del divorcio.
Regresen a casa ustedes, hijos descarriados, dice Yahweh, porque yo soy su esposo. Pero nuevamente, recuerda que el divorcio ya fue decretado. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Ahora podemos regresar a nuestro primer esposo, de acuerdo a la ley. Romanos 7. ¿Acaso ignoran, hermanos? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Entonces, ¿de qué ley está hablando? De la ley que sujeta a la mujer casada. Recuerda que en Romanos 7, Pablo dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si todo esto te suena como una locura, considera 1 Corintios 1, porque la palabra del madero es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Elohim. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Elohim, el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría, agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Aleluya! Eso es poderoso. Continuemos en Jeremías. Jeremías no solo revela la culpabilidad del reino del norte, sino también el reino del sur, Judá. De hecho, él revela cómo Judá fue aún peor. Jeremías 3. Vio que yo había despedido y repudiado a Israel por su infidelidad y sus prostituciones. Pero tampoco ella tuvo temor, sino que con la misma rebeldía de su hermana fue y se prostituyó. Como Israel tomó a la ligera sus prostituciones y adulteró con ídolos de piedra y de madera, la tierra quedó contaminada. Pero ni así se volvió a mí de todo corazón su hermana, la rebelde Judá. Solo fingió volverse a mí. Palabra de Yahweh. Yahweh me dijo, la rebeldía de Israel es un acto de justicia, si la comparo con la infidelidad de Judá. Yahweh dice que el reino del norte era más justo que Judá, pero él solo se divorció del reino del norte. Yeshua al cumplir número 5 justifica a Judá tanto como a Israel. Tiene sentido ahora porque vemos a Pablo diciendo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, ¿tú por qué crees que dice ambos? Ezequiel 23. Así ha dicho Yahweh, el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Ambos, Judá y Efraín, van a tener que tomar de la copa porque servirá como prueba para ver si se han amancillado. Pero recuerda que en Yeshua y al caminar sin ninguna mancha, nosotros ya no tenemos por qué ser acusados. Apocalipsis 12. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim. Ha llegado ya la autoridad de su Mashiach, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Sigamos con más evidencia de que Yeshua es el Salvador de todo Israel. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que, como aquel año era él sumo sacerdote, profetizó que Yeshua moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Solo a través de Yeshua nosotros podemos regresar. Los dispersos del reino del norte, que no creen en Yeshua, no pueden regresar a Elohim. Su expiación por nosotros no nos cubrirá si lo rechazamos y vivimos en contra de sus caminos. Filipenses 3. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos del madero de Mashiach. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Maestro Yeshua HaMashiach. Pablo se refiere de nuevo a la maldición de número 5 aquí en el verso 19. Por lo tanto, permanecen aquellos los enemigos del madero de Mashiach en sus caminos infieles como una ramera en su amor por el mundo, haciendo sus vientres hinchados la causa de su fornicación con el Dios que continúan siguiendo, en prostituirse al mundo, la misma razón por la cual Elohim se divorció de su pueblo al principio. Toma en cuenta que estas leyes todavía se aplican para nosotros como lo era en aquel tiempo. Si quebrantamos a propósito la Torá al cometer tal abominación después de lo que Yeshua hizo en el madero por nosotros, ya no podemos volver, de acuerdo a Hebreos 10. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Elohim. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Elohim y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Toda la Torah sirve de fundación, es lo que nos guía a conocer y entender el Evangelio. Hemos mal entendido las cartas de Pablo y al no escudriñar lo suficiente hemos estado equivocados por mucho tiempo. Pero ahora no tenemos ninguna excusa para no guardar sus mandamientos y así alejarnos del pecado, porque antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Elohim les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio, clavándolo en el madero. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza. Y recuerda, examínalo todo. Shalom.